Buenos días, estudiantes del tercer grado de educación secundaria. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el despotismo ilustrado. Sin más preámbulo, comencemos. ¿Qué fue el despotismo ilustrado? A ver, se le llama así o se le denomina así también al despotismo benevolente o absolutismo ilustrado. Bueno, este concepto surge en el marco del antiguo régimen. Recuerden, el antiguo régimen europeo tiene como característica el absolutismo. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XVIII, este absolutismo se combinaba con las ideas filosóficas de la Revolución o la Ilustración francesa, como la fe en la razón o un modelo de gobierno paternalista. Entonces, ahí es donde el despotismo ilustrado contribuye con el crecimiento cultural de sus naciones, en medida en que cada uno de los monarcas consideraban una tarea suya estimular el arte, la educación entre todos sus súbditos. Muy bien, entonces, sin embargo, esto no significa que se renunciaba de alguna manera a todos esos privilegios que tenía la aristocracia, ni mucho menos una disminución en la brecha social o en las clases sociales que existían, ¿no? Entonces, tampoco tenía por orden, ¿no? O por razón fundamental el hecho de formar un nuevo régimen que tenía que ver con lo republicano, democrático, entre otros, ¿no? Que son muy distintos al absolutismo. Entonces, su modelo de pensamiento se resume en la frase todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esto implicaba un orden pensado pro bienestar de las masas, pero con mayor énfasis en la conducción de la élite, es decir, la élite tenía que conducir a las masas, simplemente. ¿Dónde se origina en realidad este despotismo ilustrado? A ver, tiene sus inicios en la segunda mitad del siglo XVIII como consecuencia de las críticas de los filósofos, los que habíamos visto anteriormente, ¿no? También fomentaba, ¿no? Fomentado en realidad por las desigualdades e injusticias. Entonces, estas críticas no apostaban por la llegada de una revolución sino más por un cambio paulatino de las estructuras hacia una sociedad más moderna y más racional. Esto representaba un cambio en realidad, ¿no? Pero la mayor parte de los monarcas temían a ese cambio, temían a lo innovador y sobre todo a perder la fe que tenían en el desarrollo simplemente paulatino. Entonces, esto sepulta los últimos reductos medievales. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que nosotros conocemos como monarquía, despotismo y todo lo que teníamos en el antiguo régimen, que es netamente en la edad medieval, no, ahora empieza a renovarse, pero se preservan las monarquías y se sientan distintas bases, sin saber que para más adelante va a venir lo que es la Revolución Francesa. Entonces, recordando un poquito, ¿qué es el absolutismo? Es el nombre que se le da a una forma de gobierno y es netamente la monarquía total. Entonces, ahí es donde se otorga al rey los poderes indestructibles del Estado y reside en su persona la soberanía y no se sujeta a decisiones de ninguna otra persona, salvo sea de él mismo, que sea el monarca. Él hacía las veces de juez, de contralor, de todo en realidad. Entonces, ahí residía el orden y el poder, solamente en una persona, y era el rey. Entonces, fue la última forma de monarquía no asumida antes de la Revolución Francesa, que se da en el año 1789, ya que generaba grandes desigualdades y molestias en la población. Esta población que estaba sometida arbitrariamente a todo lo que decidiera la aristocracia, o sea, la élite más rica de ese entonces. Ahora, ¿qué es la ilustración? Habíamos desarrollado la anterior clase de lo que es la ilustración, que fue un movimiento filosófico, artístico, científico que surge en Europa después del Renacimiento y cuya fe se deposita en la razón humana y el progreso tanto como de la sociedad como de la persona para poder superar las dificultades existentes en el mundo. Esta surge en Europa, por eso Europa, pero exclusivamente en Francia, por eso se le conoce como el siglo de las luces, pero tuvo una enorme repercusión a nivel mundial y constituye una piedra angular para el razonamiento del hombre
moderno. Se dan tantos eventos durante estos siglos que para que existiera un despotismo ilustrado tenía que existir una clase de pacto entre dos clases sociales antagónicas, que era la aristocracia, ¿no?, antigua detentora del poder de todas las épocas medievales, y la burguesía, que era la nueva clase social en ascenso gracias a la acumulación de capitales, es decir, generalmente los comerciantes, aquellos que sí trabajaban para obtener lo que ellos eran. En cambio, la aristocracia no trabajaban, pero tenían un privilegio, ¿no? Entonces, eran dos clases bastante antagónicas. Esta última, que sería la burguesía, acaba revolucionando todo lo que son los esquemas sociales y conduce al capitalismo. Entonces, para evitarlo, para evitar que esta clase tomara el poder, la monarquía pretende una serie de cambios. No un cambio drástico, sino paulatino, en beneficio de las masas plebeyas, ¿no?, para brindarles un mejor nivel de vida o impedir que demolieran el edificio de los privilegios que tanto les había costado mantener a la aristocracia. Muy bien, entonces se da una especie de modernización dentro de lo que son las monarquías absolutistas. ¿Y esto qué significa? Básicamente la preocupación de las élites por el bienestar del pueblo, ¿no?, considerándolo una obligación, es decir, la nobleza obliga, ¿no? Esta estaba implícita en una visión paternal de orden político, es decir, la élite debía tomar decisiones para conducir a los plebeyos hacia un escenario más favorable para este último, o sea, para los plebeyos. Esta modernización consiste en algunas características. Primero está la promoción del arte y las ciencias. También está por la preocupación por el nivel cultural de la nación y el fortalecimiento de la educación, ¿no? También está la tolerancia religiosa y la mayor libertad de prensa, que eso no se permitía durante la etapa medieval, no menos de la libertad del pensamiento. También la creación de sociedades económicas y reformas en la administración pública para que pueda haber una especie de transparencia de todo lo que se recaudaba con los impuestos. Y por último, la modernización de todas las ciudades. Ahí es cuando el castillo, tanto del señor feudal o de los reyes, ya pierden un poco su esencia tan bella que tenía en la Edad Medieval. Ahora, dicho esto, ¿cuáles eran las limitaciones de este despotismo ilustrado? Bueno, las principales no fueron que tuvieron que ver con su fracaso en el modelo social, ¿no?, en contraste con sus éxitos en la administración, la economía y la educación, ¿no? También tenían un fracaso en la reforma social, y esto se debía fundamentalmente a que la monarquía estaba dispuesta a ceder algunos campos, pero no a reformular la sociedad de las castas del antiguo régimen. ¿Esto qué quiere decir? Ya todos por igual, ya tienen sus propias tierras, todo, pero aquellos que eran nobles van a seguir siendo nobles y tienen que todavía seguir siendo nobles. Entonces, por lo que nunca se satisface realmente todo lo que quería obtener los plebeyos. Como consecuencias que tenemos dentro del despotismo ilustrado, ¿no?, podemos concluir en que se brinda un empuje importante a las ciencias y al arte de Europa durante esa época, ¿no? Se esparcen las ideas ilustradas que irónicamente funcionaban como una mecha en un incendio de la revolución. De hecho, en realidad, en Francia mismo, en 1789, estalla esta revolución popular, ¿no?, y en el clamor de una para una sociedad justa, ¿no?, y racionalmente construida, y es la revolución o la gran famosa revolución francesa. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia que tenemos de este despotismo ilustrado? Que no teníamos, bueno, en realidad todo el mundo, aquellos que seguían esta sociedad, ¿no?, tanto aristocrático con el absolutismo o el sistema feudal, no fue tan relevante para el mundo. ¿Por qué? Porque simplemente no se permitía el desarrollo de las sociedades. Y se pone en evidencia, ¿no?, a partir de las revoluciones y cómo estaba la sociedad en ese entonces, que había una incapacidad del todo el sistema absolutista para el gobierno. ¿Cuál es la importancia del despotismo ilustrado? A ver, primero, que no hay ninguna relación entre el orden feudal monárquico que era antes con el antiguo régimen y la nueva sociedad precapitalista. No había ninguna relación,
¿no? ¿Por qué? Porque había un grupo que ya era mayoritario y era la burguesía, que ya tenía un rol importante dentro de la sociedad. Entonces esto pone en evidencia que todo lo que tenga que ver con el absolutismo y sus monarcas y todo su sistema era incapaz de gobernar. Entonces, ahí es cuando debían desarraigarse de todo esto para poder adaptarse al mundo del porvenir. Y de paso se siembra la semilla de lo que es la ilustración para que puedan tener un poco más de educación toda la población. A eso lo llamaban, en caso de que se hubiesen quedado con el absolutismo para todo el mundo, muchos de los que nosotros consideramos pobres no hubieran tenido acceso a todo lo que es la literatura, menos tal vez no hubiésemos aprendido a leer. Entonces, vamos a resaltar también los principales monarcas ilustrados. Dentro de los principales está los reyes Carlos III de España y José I de Portugal, junto a José II de Austria, Federico II de Prusia, al que le conocían como el Grande, y sobre todo Catalina II de Rusia, célebre por sus mecenazgos en el arte y la educación en la Rusia imperial. Muy bien, estos son los principales déspotas ilustrados. ¿Cómo termina el despotismo ilustrado? A ver, se considera como el fin al surgimiento en Inglaterra de la monarquía parlamentaria. Ya, de que esta monarquía parlamentaria engloba todo lo que es el concepto democrático, ¿no? Como un cambio rotundamente grande. La monarquía parlamentaria es lo que actualmente Inglaterra tiene como gobierno. Y es bueno, en realidad es bueno, porque aún conservan esa familia real, pero empiezan a elegir a sus ministros. Los ministros son los que asesoran a los reyes para que puedan tomar buenas decisiones. Y estos ministros tienen el voto popular, hacen valer todo tipo de opiniones públicas, entre otros, ¿no? Entonces, dentro de estos eventos tan importantes que estamos resaltando como una consecuencia es que se firma o se redacta o se proclama, ¿no?, la Declaración de los Derechos Universales del Hombre. Entonces, esta declaración nace de las ideas de la Ilustración y es incompatible con una monarquía absolutista. Entonces ahí es el fin del despotismo ilustrado. No concordaba, o sea, no había una relación con estas nuevas ideas y el querer mantener un absolutismo sólido. Entonces, una forma de innovar fue lo que hizo Inglaterra. Esto sería todo en cuanto al despotismo ilustrado. No se olviden agregar, o mejor dicho, tomar notas de las partes importantes en un resumen organizador como ustedes deseen en sus cuadernos.